Gracias, doctora Ninel. Y quería solicitarle ahorita a la doctora Barrientos si nos quisiera completar algo más de los factores ambientales, aparte de los que se trataron, algunos de ellos comunes, algunos de ellos quizá mitos, si nos completara esa parte, por favor. Sí, claro. Acerca de factores ambientales y factores económicos también que están muy relacionados. Bueno, en cuanto a factores ambientales, es importante el determinar que el ambiente de estos niños diabéticos tipo 2 o que después se presentan como diabetes tipo 2 interfieren miles de puntos, ¿no? Tan es así que simplemente el nivel sociocultural, el ambiente en el que se desarrolla, por ejemplo, si el niño tiene un nivel adecuado, un nivel medio, alto, en el cual este ambiente hace que todo sea fácilmente accesible y, como dijo la doctora, la inactividad sea importante, pues eso va a predisponer a obesidad y después a diabetes. Si nos damos cuenta, la mayoría de los factores que predisponen a obesidad también predisponen a diabetes, también estos ambientales. Los niños, antes hablábamos del ambiente de estos niños que viven en el campo, de nuestros niños que radican en provincia y en poblaciones rurales pequeñas. Desgraciadamente estaban con menos riesgo de tener diabetes y obesidad infantil, debido a que la cantidad de productos accesibles para ellos, nutricionales, eran menos. Conforme esto ha ido modificándose, ha ido cambiando la introducción en este nuevo medio ambiente modificado de los vehículos, fácil acceso a los lugares, camión, coche, etcétera, pues todo se ha modificado. Y es por eso que en las poblaciones, en las etnias pequeñas, en nuestros indígenas también estamos observando obesidad y diabetes tipo 2. Y bueno, aquí quisiera también completar algo que quedó un poquito sin mencionar al inicio. ¿Cuál es el riesgo de que un niño mexicano tenga diabetes tipo 2? De por sí sabemos que por ser población hispana, tenemos 2 a 3 veces mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2. Y también sabemos que por ser obeso el niño, se duplica el riesgo para presentar esta diabetes tipo 2. Vayamos sumando en esta edad pediátrica riesgos, el de hispanos, el de ser obesos y tercero, el de que generalmente la diabetes tipo 2 inicia en la adolescencia, en donde metabólicamente también tenemos más riesgo porque cursamos con una resistencia a la insulina fisiológica. Por lo tanto, el riesgo para ser diabético tipo 2 en el niño no se suman los diferentes riesgos, sino que se multiplican, y es por eso que en nuestra población se espera que la proporción de niños con diabetes tipo 2 sea mucho más grande a la que se observa en países de origen caucásico y países desarrollados. En cuanto a también medio ambiente, podríamos hablar de algunas toxicomanías y esto englobar el tabaquismo, ¿verdad?, que estaba mencionado. Sabemos que el tabaquismo per se, el tabaquismo activo en adolescentes, en personas adultas, se ha asociado con alteraciones en sensibilidad a la insulina, aumentando también la resistencia a la insulina, y en las pacientes que se les ha hecho curva de tolerancia a la glucosa, que son fumadores activos, con mayor frecuencia se encuentran estas alteraciones de la curva de tolerancia a la glucosa, clasificando las más de las veces, muchas veces como intolerantes de glucosa a estos pacientes que tienen riesgo de presentar diabetes tipo 2. Por lo tanto, bueno, el tabaquismo nocivo en nuestros adultos lo es más. En los adolescentes, que ya mencioné, son hispanos, son obesos, con incremento de resistencia a la insulina fisiológica por esa adolescencia y pubertad, y aparte tienen el hábito nocivo del tabaquismo. Gracias, doctora. Doctora Ninel, ¿quisiera agregar algo más? Sí, la doctora Barrientos tocó un punto muy importante. La prevalencia de diabetes es mayor en los niños a partir de los 10 años. Recordemos que la mayoría de los niños a esta edad inician el desarrollo sexual y durante la pubertad fisiológicamente disminuye la sensibilidad a la insulina en un 30%. Y esta disminución de la sensibilidad a la insulina se debe
al incremento en la producción de hormona de crecimiento más que a los esteroides sexuales. También desde este momento ya la relación de obesidad y síndrome de ovarios poliquísticos es muy alta. La causa de este síndrome realmente es una resistencia a la insulina. Y se ha observado que en mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico, del 30 al 40% tiene intolerancia a la glucosa y del 7.5 al 10% presentan diabetes mellitus tipo 2. Hay muy pocos estudios realizados en adolescentes que presentan hiperandrogenismo, que es parte fundamental del síndrome de ovarios poliquísticos. Pero en algunos estudios que se han realizado, a estas adolescentes se les efectuaba curva de tolerancia oral a la glucosa y se encontró que el 30% tenía intolerancia a la glucosa, el 4% diabetes mellitus tipo 2, pero el 40% tenía una disminución en la primera fase de secreción de insulina. Yo creo que todos estos factores ambientales pueden ser modificados. Y precisamente como dice la doctora, esos factores ambientales pueden ser modificados, pero incluso sabemos que existe un riesgo desde la etapa de la gestación, en donde influyen diversos factores que pueden ya condicionar a un individuo a mayor riesgo. De manera que es muy importante cuidar a nuestros niños y niñas, pero es muy importante tener a niñas que cuando lleguen a la edad reproductiva tengan una vida saludable y que no sigan incrementando este riesgo durante el embarazo que va a condicionar efectos adversos en sus productos. Entonces quisiera pedirle al doctor González que nos platique un poquito acerca de esto, de qué es la programación fetal, cuáles son las condiciones de la madre durante todo el embarazo que incrementan el riesgo de diabetes, tanto de ella como de sus hijos. Muy bien, aquí cabe mencionar dos cosas importantes. Existen factores de riesgo que ya se han estado mencionando que son previos al embarazo. Estos factores de riesgo entrarían, ya se ha mencionado, desde la misma raza. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia menciona que el ser de raza hispana ya contiene un factor de riesgo para presentar diabetes gestacional. Aunado a estos factores raciales, se ha mencionado también lo que es la obesidad, índice de masa corporal por encima de 30. Además de estos factores, existen otros más que son propiamente factores perinatales. El tener una madre con antecedente de un hijo de más de 4 kilos es otro factor de riesgo que se considera para incrementar diabetes gestacional. Otra cosa muy importante que tiene que ver con la pregunta que se hizo ahorita de programación fetal es que la madre haya tenido el antecedente de un peso menor de 2.500 gramos o, en este caso, por debajo de la percentil 10 estimado al nacer. La programación fetal esta definición se ha estado describiendo desde los años 80 por un médico británico, David Berker, el cual habla que la programación fetal es más que nada que existen estímulos y agresiones en la vida embrionaria y en la vida fetal, los cuales van a condicionar cambios a nivel epigenéticos, pero que el feto los va a desarrollar hasta la edad adulta. Dentro de estos cambios o estas alteraciones que producen, se han hecho diversos estudios, principalmente diabetes mellitus tipo 2, lo que es hipertensión arterial crónica y mayor incidencia de infarto agudo al miocardio. Enfocándonos un poco a lo que sería la diabetes mellitus, en este caso sí se habla mucho de que el factor más importante es que la madre haya tenido al nacer un peso menor de 2.500 gramos, es el factor más importante. Incluso hablan ya de un riesgo relativo que aumenta 7.5 veces más la predisposición a padecer diabetes gestacional. Y, doctor, quisiera preguntarle cuáles son las recomendaciones actuales, la buena práctica médica durante el embarazo, tanto para detectar como para tratar a las madres,
porque sabemos que la misma mamá, teniendo el hijo con el mismo papá, viviendo en el mismo ambiente, si desarrolla diabetes durante el embarazo, el hijo expuesto a diabetes gestacional tiene mayor riesgo de presentar la enfermedad que el resto de sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer la buena práctica? Porque a veces nos encontramos, ¿tuvo diabetes? No, pero ni siquiera se les hizo algún escrutinio. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos para detección y para tratamiento? Muy bien, dentro del tamizaje para diabetes gestacional existe lo recomendado que es para toda la población en general. Se debe realizar un tamizaje con 50 gramos de glucosa de la semana 24 a la 28. Posteriormente, en 1 hora se toma una muestra sanguínea en la cual pueden haber 3 resultados. Menor de 130, el cual es una prueba negativa. De 130 a 179 es una prueba positiva y estas pacientes tendrán que realizarse posteriormente lo que es una curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa en el embarazo sí varía un tanto en un paciente no embarazado. En estos casos la curva se realiza con 100 gramos de glucosa y son 4 tomas las que se toman en cuenta, que es una prueba en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. El tener 2 valores alterados nos hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Los criterios que se utilizan actualmente en cuanto a la curva de glucosa son los criterios de Carpenter, que hablan que si los valores están por encima en ayuno de 95 miligramos sobre decilitro, a la hora de más de 180 miligramos sobre decilitro, a las 2 horas 155 y a las 3 horas mayor de 140, si se encuentran 2 valores alterados, se realiza el diagnóstico. Ahora bien, si tenemos un tamizaje, una prueba con 50 gramos de glucosa que en esa única toma tiene 180 o más miligramos sobre decilitro, esa ya es una paciente a la cual se le va a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Hablando y complementándolo con los factores de riesgo que habíamos mencionado hace un rato, pacientes que se identifican con estos factores de riesgo se debe de realizar la prueba desde las 20 semanas de gestación, complementariamente con hemoglobinas glucosiladas, porque si bien es cierto que a las 20 semanas vamos a realizar este escrutinio, pues no sabemos si antes de estas 20 semanas ya la paciente presentaba alguna alteración. Ahora, comparando y también en cuanto a esto, el hijo de madre diabética va a tener el mismo riesgo si son 2 hermanos, pues aquí también mencionando con lo que es la programación fetal, se dice que si en la paciente se modifican los factores nutricionales, principalmente lo que habíamos dicho, restricción de crecimiento, fetos que tengan peso bajo estimado, o incluso también se han hecho teorías que ahorita eso sí está en línea de investigación, qué tanto influye el estrés oxidativo. Hasta la fecha no ha habido ningún resultado concluyente que nos hable que, por ejemplo, el uso de antioxidantes favorezca la disminución de la restricción del crecimiento. Lo único que hasta la fecha está descrito para disminuir esta restricción de crecimiento intrauterino es el uso del ácido acetil salicílico desde tempranas edades de gestación, de la 10ª semana. Y nada más para puntualizar, de acuerdo a los factores de riesgo que se han hablado y demás, ¿quiere decir que a toda mujer mexicana se le debe de hacer este plan de escrutinio? De hecho, como mencionábamos, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia menciona que con un solo factor de riesgo se debe de realizar la prueba a partir de las 20 semanas. Si nosotros vemos estos factores de riesgo, obesidad, desde el simple hecho de la raza hispana, ¿cuántas pacientes mexicanas no ya tienen este riesgo? Entonces, a partir de las 20 semanas se debe de realizar. Pacientes que no tienen estos antecedentes aunados, lo que les decía yo, peso de la mamá al nacer menor de 2.500 gramos, peso de hijos previos mayor de 4 kilos, que no tengan ninguno de estos antecedentes, sí se les debe realizar de la semana 24 a 28 a toda mujer embarazada. Ok, ahora, otra cosa importante también que tiene que ver, y esto sí tiene que ver con la ganancia ponderal. En cuanto a la ganancia ponderal, también es muy importante hacer mucho énfasis,
porque en la actualidad ya no se maneja lo que antes decía todo el mundo, debe de aumentar de 9 a 12 kilos durante todo el embarazo. No, esto ya debe de ser individualizado a cada paciente, de acuerdo a su índice de masa corporal, de acuerdo a su talla, va a ser el incremento que va a tener cada una de estas pacientes. De hecho, pacientes que incluso no tengan diabetes gestacional deben de llevar un régimen en cuanto a su alimentación. Y se dice que pacientes que tienen índices de masa corporal mayor de 30, sus aportes de calorías deben de ser de 25 kilocalorías por kilogramo. A comparación de una paciente que se puede encontrar en desnutrición, estas calorías sí van a aumentar hasta un 35. Gracias, doctor. Entonces, esto tiene que ver en cuanto a la etapa de la gestación. Sin embargo, ya una vez que nace el individuo, nosotros como médicos que atendemos pacientes pediátricos, ¿cuáles son los datos de importancia en la etapa perinatal que nos interesa indagar? ¿O cuáles son los puntos que debemos de prevenir en un niño que ya estuvo expuesto a factores de riesgo durante la gestación e incluso tiene carga genética? En cuanto a alimentación, también se refieren estos pacientes, doctora Ninel. Existe mucha controversia en si las leches industrializadas aumentan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Diversos estudios han determinado que la alimentación al seno materno disminuye el riesgo entre un 40 a 20%. Esta alimentación al seno materno está directamente relacionada con la duración de la lactancia materna. La mayoría de los autores está de acuerdo en que debemos de favorecer la alimentación al seno materno. ¿Qué otra cosa debemos de investigar? La ganancia de peso, sobre todo durante los primeros 12 meses de vida, o sea, el primer año. En niños pretérmino se ha observado que una ganancia de peso rápida en los primeros 3 meses, más que después de los 3 meses, favorece o está en íntima relación con el porcentaje de grasa corporal y con el índice de masa corporal a los 19 años, y esto va a favorecer resistencia a la insulina y un riesgo potencial de diabetes mellitus tipo 2. Hay algo que se llama programación nutricional. Si durante las primeras etapas de nuestra vida nos sobrealimentan, ¿sí?, se va a producir un hiperinsulinismo secundario y esto va a influir por el resto de nuestra vida. Algo que me llamó la atención cuando estuve investigando este tema es que Eaton y Conner estudiaron la dieta del periodo paleolítico. ¿Por qué les llamó la atención estudiar la dieta del periodo paleolítico? Dicen que en este periodo se realizó la programación genómica de los seres humanos. Y resulta que en el periodo paleolítico el 41% de las calorías se aportaban por carbohidratos complejos, el 37% provenía de proteínas y solo el 22% provenía de lípidos, y que la relación de ácidos grasos poliinsaturados saturados era buena, 1.4, baja en colesterol y con 104 gramos de fibra. Si comparamos esa dieta cuando nos programaron genéticamente, es totalmente diferente a la que consumimos en este momento. En este momento nuestra dieta es rica en grasas saturadas, pobre en carbohidratos complejos y también pobre en fibra. En términos generales se consumen 20 gramos por día. Simopoulos dice
que en este momento los seres humanos nos estamos enfrentando a una discordancia evolutiva. Estamos consumiendo una alimentación para la cual no fuimos programados. Algo importante de la ganancia de peso durante el primer año de vida es la introducción de alimentos sólidos. La mayoría de los autores dice que cuando la introducción de alimentos sólidos se realiza antes de los 4 meses de vida, la programación va a ser a un mayor porcentaje de grasa y un mayor índice de masa corporal. Por lo tanto, debemos de evitar la sobrealimentación durante el primer año de vida de todos los niños. Y yo creo que si somos una población de alto riesgo, todo niño con obesidad después de los 10 años de edad deberíamos de realizar una prueba de escrutinio para determinar glucemia y ver si realmente es normal o ya presenta intolerancia a la glucosa. Doctora Barrientos, nada más sus conclusiones y una última pregunta. ¿Cuál es el peso de riesgo al nacimiento para diabetes mellitus tipo 2 y sus conclusiones, por favor? Bueno, si se habla acerca de productos macrosómicos, niños por arriba de 4 kilos, es ya un producto con un peso importante que hay riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Y como conclusión, aquí algo que quizá nos faltó, nosotros podemos hacer algo para modificar nuestros genes. Desde luego que nosotros no, ellos se podrán modificar, podrán tener mutaciones, variaciones y a lo mejor con el paso de los años podrán tener alguna modificación sutil. Nosotros no podemos hacerlo, sin embargo, hay estudios modelo, tipo el estudio Heritage, en el cual se ha visto que nosotros podemos modificar la expresión o no expresión de esos genes. Y en este estudio se habla del ejercicio modificando problemas metabólicos y que el realizar el ejercicio en forma rutinaria modificaba la expresión de estas alteraciones metabólicas, siendo entonces estos cambios en actividad física los que hacían que favorecedores o inhibidores de la expresión genética. Entonces, algo podemos hacer, sí se puede. Gracias. Gracias. Doctora Ninel, sus conclusiones sobre dónde inicia el riesgo de la diabetes tipo 2. Yo creo que el riesgo inicia desde el grupo étnico en donde estamos ubicados. El otro es el peso de la mujer en el momento que desea embarazarse. Se sabe que las madres con sobrepeso u obesidad, o sea, las mujeres que se embarazan, tienen una sobrealimentación. Por lo tanto, es muy importante que si uno planea embarazarse, tratar de obtener un índice de masa corporal no mayor de 25 kilos por metro cuadrado. Y la otra conclusión es que si la pubertad es el grupo etario donde más se ha manifestado la diabetes mellitus tipo 2, realizar una prueba de escrutinio para determinar por lo menos glucemia de ayuno. Doctor González, sus conclusiones. En cuanto a las conclusiones a nivel perinatal, una sería identificar los factores de riesgo que tiene toda paciente que desea embarazarse y tratar de modificarlos antes de lograr este embarazo. Una vez logrando el embarazo, sí realizar las pruebas de tamizaje, como ya se había mencionado, a toda mujer embarazada. Ya dependerá las semanas de gestación y las pacientes en las cuales se haga el diagnóstico de una diabetes gestacional, lo más importante es lograr un adecuado control de esas glicemias y logrando todo esto, pues vamos a disminuir en mayor cantidad los riesgos posteriores al nacimiento. Pues muchas gracias, creo que ya no nos da tiempo para preguntas, pero al final se podrán acercar a alguno de nuestros expertos. Gracias.